Bienvenidos a esta casa del bienestar. Como ya ustedes han visto, simplemente son encuentros entre amigos, especialistas, conocidos míos de hace muchísimo tiempo, para precisamente conversar sobre temas que a mí me parecen llamativos, me parecen polémicos y que me han generado ruido, porque yo que siempre he estado interesada en el bienestar, en la calidad de vida, yo creo que debemos estar muy claros en el manejo de todos esos contenidos, todas esas informaciones que recibimos. Y si hay algo que a mí me ha llamado la atención en los últimos tiempos, es ese afán de muchas personas de adoptar dietas, formas de alimentación, hábitos de vida, que si bien pudieran resultar saludables para algunos, para otros no. Y se generalizan de tal manera, se vuelven una moda, que me aterra cómo pudieran estas denominadas modas, repito, alterar y dañar la salud de muchos. Que si la dieta cetogénica, que si la dieta keto, que si el ayuno intermitente. ¿Qué tan saludable o no saludable puede resultar esto? Yo no soy especialista, yo soy periodista. Mi única obligación desde el punto de vista profesional es garantizar que esa información que les llega a ustedes llegue de las fuentes acreditadas, número uno, y dos, de manera responsable. Entonces, como no soy yo la que debe decir si esto es bueno o es malo, me traje a un grupo de amigos, cada uno en su especialidad, para que me den su opinión con respecto a estas dietas o formas de alimentarse que se han convertido en moda y en forma. Comienzo con Florelis Toro, médico endocrino, internista, mi médico deportivo, Etiociel, fisiatra, que así se le conoce a tu especialidad, pero es más fácil decir médico deportivo. Tengo a la nutricionista Sandra Suárez, muy buena en lo que es su especialidad, y a mi médico de hace yo no sé cuántos años, mi hermanito mayor, el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina anti-envejecimiento, porque precisamente una de las cosas que se dice de este tipo de dietas es que te hacen más longevo, o se evita la oxidación, o te vas a mantener joven si te alimentas de esa manera. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta conversa, pues. ¿Qué me pueden decir de todas estas creencias? Comenzamos, ¿será por el ayuno intermitente? Comenzamos por el ayuno intermitente. A ver. Múltiples son los tipos de ayunos que están ahorita en boga, particularmente los ayunos que tienen que ver con la parte religiosa, ¿no? Más que todo en la religión musulmana es uno de los más característicos y de los que más se ha escuchado. Sin embargo, tal como lo dices, María Laura, el ayuno intermitente, que es la disminución o la poca ingesta de alimentos o poca ingesta calórica en días intermedios a lo largo de la semana, pues que evidentemente está sometiendo al organismo a una situación de estrés. Bueno, ¿no? te comento cómo me enteré yo del ayuno intermitente. Ok. Estaba llegando a unas vacaciones en Tulum, en México, y en el avión venían unas chicas y empiezan a decir, no, ya yo llevo 14 horas sin comer. Y yo, sí. 14 horas sin comer. Sí. No, porque me ha ayudado, tú no sabes, que si con las alergias, que si con esto, que si con aquello. Yo soy muy mala para repetir historias, ¿no? Lo cierto es que yo quedé así como ayuno intermitente, 14 horas sin comer. Y eran 3 mujeres cada una contándole a la otra cuántas horas llevaban sin comer. Yo digo, ¿cómo es eso de...? Porque yo sí conocía de un amigo que una vez a la semana hacía un ayuno de 24 horas. Pero correcto. Era un día a la correcto. semana. O por temas religiosos, como te digo. En el caso del el comentario de él, y yo nunca indagué más allá porque no me parecía nada llamativo estar tantas horas sin comer, que él lo hacía como para desintoxicarse. ¿Ok? Pero hasta ahí era un día, 24 horas. Correcto. Sí. Fíjate, yo creo que el ayuno, y es una de las cosas que es más importante, es aclarar los conceptos, porque ayuno, todos ayunamos desde que nacemos, en el sentido de que no nos paramos después que nos acostamos a dormir cada 3 horas a comer. Es o sea, así. digamos, todos ayunamos. Es así. Y normalmente, si nos paramos más tarde o más temprano, pues ayunamos menos o más horas, fisiológicamente hablando, porque lo hemos hecho desde que nacemos. De hecho, el desayuno se llama ayuno. Exactamente. Así es, la interrupción del ayuno. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si tú haces o un día ayunas y no te dio tiempo y te vas al trabajo y tal, pues no pasa gran cosa. Pero el cuerpo humano tiene mecanismos, muchos mecanismos para evitar
la desnutrición. Tú puedes ser lo gordo que tú quieras, porque tu organismo no tiene mecanismo de defensa contra la obesidad, pero sí contra la desnutrición. Y cuando él ve que está en emergencia, es decir, no me está llegando comida, al cerebro no le llegó glucosa, no me está llegando, empieza a activar su mecanismo de defensa. ¿Que cuál es? Bueno, como nosotros cuando nos quedamos sin dinero. Si nos quedamos sin dinero, ¿qué hacemos? Oye, no me voy a hacer las manos, pago el... O sea, empiezo a ahorrar. Eso es lo que hace el cuerpo. Empieza a ahorrar para mantener su reserva y usarla estrictamente en lo necesario. Por lo tanto, cuando tú conviertes el ayuno no fisiológico, es decir, después de levantarte, pasas 4, 5, 6, 8 o 10 horas, el cuerpo le estás diciendo, mira, ya yo me paré, estoy alerta, pero no hay nada que darte. Entonces el cuerpo comienza, punto 1, si aquí gastaba tanto, gasto menos. Cada vez que me den comida, voy a preservarla y la voy a acumular porque no sé cuándo me vuelven a dar. Y te vuelves eficiente reservando energía. Eso no es a corto plazo, porque a corto plazo, matemáticamente hablando, si tú dejas de comer 5 horas en las que te comías 500 calorías, bueno, mira, matemática. Esas 500 calorías que te dejaste de comer durante 7 días son 3.500 calorías, que son medio kilo. Wow, eso, digamos que esa parte del balance la sabemos. El problema está en que no son 500 calorías repartidas durante el día, manteniendo la homeostasis del cuerpo, sino que son quitadas después que ya vienes de un ayuno fisiológico donde ya tus reservas del hígado, de glucosa y tal, se acabaron. Y cuando tú estás durmiendo, es verdad, tú requieres energía para mantener tus funciones vitales, pero es muy poca energía. Así es. Pero cuando ya estás alerta, tu gasto energético empieza a subir. Y entonces el cuerpo, el ayuno funciona inicialmente por ese desbalance y porque tu cuerpo va a su banco de grasa a quitar eso que le quitaste. Pero después no. Después lo que hace es volverse eficiente en cada cosa que hace. Es así. Y entonces es eso así. hace que a la larga Es así. te deteriores. Pues. Por Es eso así. que se llama ayuno intermitente, porque la idea no es estar ayunando de una manera regular, Continua. de una manera continua. O sea, Así todos los es. días no vas a desayunar, porque vas a dañar el metabolismo. Ahora, pero tengo entendido que también son esquemas de alimentación que se prescriben en ciertos momentos y ante ciertas patologías. Es correcto, Ajá. es correcto. Por ejemplo, en el caso de, hay estudios definidos en el cáncer, en donde pacientes con cáncer han tenido una buena evolución con temas de ayuno intermitente, ¿ok? Por todo el tema de la disminución de la oxidación y porque las células cancerígenas no se defienden tan bien como lo hacen una célula normal, ¿ok? La célula normal amerita pues mayor cantidad de glucosa y igual lo hace la célula cancerígena. Es 3 veces más del consumo energético que lo hace la célula cancerígena. Entonces, prácticamente estaríamos como alimentando el tumor. Hemos visto o se han visto en modelos animales en donde las dietas intermitentes, estos ayunos intermitentes, como que resecan o disminuyen el tamaño tumoral. Y es, por ejemplo, esta una de las patologías en donde está, digamos, indicada, pero sobre la base de eso. Y además que me imagino que con un seguimiento médico Así importante es para correcto. ver la evolución realmente de Es esa correcto. enfermedad. Es correcto, Eso, es correcto. Fíjate, María Laura, nosotros los médicos trabajamos con medicina basada en la evidencia. Son publicaciones que se hacen a nivel internacional de patologías o tratamientos o enfermedades o intervenciones o herramientas terapéuticas. Y esa es la primera recomendación que yo le haría al público que nos está escuchando, de que busquen un especialista adecuado Así para su inquietud. Así es. ¿Ok? Por redes sociales nos los venden como que si fuese... Pero es que peor, Eti, la panacea. yo conozco a alguien que está haciendo ayuno intermitente porque su compadre tiene 1 año haciendo ayuno intermitente. Correcto. ¿De qué manera? Él te come, cena a las 4 de la tarde y vuelve a desayunar al día siguiente a las 8 de la mañana, es decir, pasa 14, 16 horas sí, pero sin comer no. y ya tiene 1 año en ese tema. Ese No. compadre, ¿de dónde sacó esa información? Probablemente Así de es. la red No social sé. de alguien. ¿Entiendes? No es una información Pero veraz. ¿qué pasa no viene si- de la ciencia. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando tú tienes 1 año haciendo esto? Es mi Pero pregunta. dañas el metabolismo, porque el metabolismo es transformar una sustancia X en Z, en este caso Así la es. energía. La principal fuente de energía es la glucosa. Así es. Ahora, hay temas que están tratando de decir que son los cuerpos cetónicos, Ajá. lo cual no Sí. es verdad, es una fuente secundaria de Así energía es. que utiliza el cuerpo cuando
obviamente ya la glucosa no está disponible. Y ojo, Entonces y el esto es cuerpo por el entra en- cerebro, porque Sí. solamente de 2 sustratos el cerebro usa energía, de la glucosa primeramente, y cuando nos falta esto, echa mano de los cuerpos cetónicos, que estos vienen de la grasa. Y por eso está el cortisol. Por ejemplo, Es cuando así. estamos sometidos a un estrés, el cortisol, ¿qué hace? Es una hormona que agarra todo lo que consigue lo transforma en glucosa, la Así es. neoglucogénesis, que puede ser de la proteína, que a veces del glucógeno, o de la grasa. En este caso, entonces hay que tener cuidado. Porque si una persona está muy estresada con un agotamiento supernal, lo que tiene es agotar, a ponerse peor es el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, las dietas, siempre yo lo he dicho, no sirven. Comienzan hoy, Así es. terminan mañana y sigue Así siendo es. lo mismo. La idea es hacer una Ah. alimentación basada en cada tipo de persona. Así es. Cada persona Tu tiene su grupo necesidad. sanguíneo, tu ego, Así un es. rol, todo. El Hay que deporte que individualizar, realizas, hay que la edad que individualizar. tienes. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿cómo pretendes tú, si posterior a 12 horas de descanso, que tradicionalmente no hacemos ninguna ingesta alimenticia y ninguna actividad, posteriormente a estas 12 horas tú, que el cerebro además sigue latiendo usando glucosa, el corazón, perdón, sigue latiendo usando glucosa, el cerebro sigue trabajando aunque estemos dormidos, y para todas estas actividades se usan energía. Entonces, posteriormente, si tú has demandado durante toda una noche, ¿cómo pretendes permanecer en un ayuno al día siguiente estando en actividad física, como lo dice la Fíjate, hay una la cosa licenciada? importantísima y yo creo que es importante darle a la gente elementos claves para que ellos verifiquen si lo que estamos diciendo es verdad. Es ¿ok? así. Entonces, por ejemplo, si tú haces un ayuno y lo que decía ella es cierto, el sustrato, hay dos sistemas que funcionan básicamente con glucosa, que es el cerebro y el sistema nervioso. Pueden usar los cuerpos cetónicos, pero no es su combustible de Así elección. es, así Ahora, es. ¿qué pasa en el cuerpo cuando estés con actividad, sin actividad, como sea, tu cerebro siempre funciona Sí. y siempre demanda glucosa? Y Sí. se ha estimado que la cantidad que necesita un organismo son 100 gramos de glucosa al día. ¿Ok? Ahora, suponte que tú no tienes carbohidratos. El proceso que el cuerpo utiliza para producir se llama gluconeogénesis o neogluconeogénesis. Y el principal sustrato son las proteínas. Es decir, además ineficiente. ¿En qué sentido? Cada gramo de glucosa para ser sintetizado necesita 1.7 gramos de proteína para su síntesis. Matemática pura. Si yo un día hago ayuno completo y necesito 100 gramos de glucosa para mi cerebro, voy a emplear 170 gramos de proteína de mi músculo, porque es que no tenemos un baúl de proteína para usar en emergencia. Es así. Nuestra reserva de proteína es el El músculo y las músculo. vísceras, pues, pero el músculo. Por lo tanto, si yo tengo un día y son 170 gramos de proteína, cada 7 días yo necesito 1 kilo de proteína que viene de mi músculo. Por eso que la pérdida inicial es tan rápida, porque es agua, es muscular y Proteína. algo de grasa. Entonces, No, resumiendo... a ti te dicen, no. Estos gurús de las redes dicen que cuando tú no le metes comida, tú sacas esa energía de la grasa de Todo lo reserva. contrario. No, pero es ya lo va, contrario. es que te lo discuten. No. Y Usas yo- algo no, no, para no, tener pero ya grasa, va, pero pero no todo. toda. Claro, No. Claro, o sea, fíjate, para terminar un poco la idea, para poner en términos numéricos, Ajá. es decir, si entonces ya yo llevo el ayuno por mucho tiempo y perdí 3 kilos de músculo, porque a la final el que te está mandando la dieta ni siquiera te está evaluando. Pero uno que además yo veo el paciente que me montó los cachos con la dieta y vuelve a venir y tengo la historia durante los 27 años que llevo trabajando, entonces tú comparas, mira, te fue buenísimo aquí con la grasa, pero perdiste 4 kilos de músculo. Por cada kilo de músculo, el cuerpo deja de quemar 70 así. calorías en ayuno. Por lo tanto, es decir, que durante ese tiempo, esa persona con lo que antes adelgazaba ahora se mantiene o engorda, porque además su cuerpo activo ya gasta menos calorías. Entonces, Sí. tú dices, bueno, es verdad, hay cosas que te funcionan para adelgazar, pero ¿a costa ¿Costa de de qué? Permíteme decirte que Ese es el siempre mi músculo argumento. ¿A costa de qué? es el secreto de la eterna juventud. Así es. Exactamente. Así Y es. una persona que pierde músculo está envejeciendo progresivamente sin darse cuenta. darse Ya cuenta. naturalmente, el ser Que te lo humano, diga el doctor. a partir de los 20 años pierde músculo. Esto se llama sarcopenia. Sarcopenia. Fisiológicamente nosotros vamos perdiendo músculo progresivamente a expensas de 1% por año. Entonces si además tú le agregas a propósito perder músculo, es verdad, te vas a ver más flaco, o sea, te vas a ver estéticamente más flaco inicialmente, pero la pérdida no fue fisiológica. La pérdida fue de tu motor. Bajo estrés. Entonces,
después en el rendimiento deportivo eso se va a ver. A lo mejor no a corto plazo, pero a largo plazo sin duda. A ver, ¿qué pasa con esas personas que hacen ayuno intermitente como este señor que vamos a llamarlo el compadre? Que tiene 1 año y medio, el compadre, que sabrá que le estás nombrando, además. Yo me imagino que cuando vea esto sabrá quién es el compadre. Hola, compadre. Hola, compadre. Y además es hombre. No, pero tiene, ya sabemos que no es hombre, es comadre. no, y tiene un muy buen físico, a lo mejor él, Volvemos no a sé, lo mismo, ¿a costa de qué? no sé, pero tiene buena musculatura, está fit y esto. Pero entonces el compadre cena a las 4 de la tarde y va al gimnasio en ayuna. Terrible. ¿Ok? O mis amigos corredores, Terrible. todos mis amigos corredores que están en mi grupo, y no voy a decir el nombre del grupo, todos han adoptado como moda ir a correr en ayunas. Que Terrible, yo digo, bueno, terrible. vamos a suponer que como van a correr 10 kilómetros no hay problema, pero conozco 2 que corrieron un maratón, 42 kilómetros, ahorita el 8 de marzo que pasó, completamente en ayunas. Uno terminó lesionado en una obvio, rodilla, ya claro. va. Y llegó absolutamente descompensado. No, pero no fue ni la dieta paleo o paleo, porque esa es otra dieta de la que vamos a hablar, pero no fue que corrió en ayunas, porque él se sintió enérgico toda la corrida, bueno, pero enérgico hasta el kilómetro 27. O sea, no entiendo, esto es positivo, no es positivo. La fotografía Desde que le luego. tomaron a esta persona posterior al maratón, era una persona como que se había cargado 10 años más en esa corrida. Claro. Físicamente, Y es que es así, y estaba hasta su lenguaje corporal, que supuestamente era porque estaba descompensado, denotaba que tenía no 60, sino 70 años. ¿Qué me puedes decir al respecto? Que nosotros tenemos en el organismo mecanismos compensadores que mantienen un pH que en nuestro organismo tiene que ser equilibrado, ¿ok? Con la producción de cuerpos cetónicos estamos ácidos, completamente, completamente. Entonces imagínate que tenemos, por ponerlo, una aceituna en condiciones normales, ¿ok? Y una pasa. La pasa es ácida, completamente arrugada, ¿ok? Entonces, literalmente esto es lo que está ocurriendo. Cuando tú me dices que hacen un ayuno intermitente como este, me estás dando a entender que yo voluntariamente voy a hacer un ayuno para someter mi organismo al estrés de tener que sacar un nutriente de donde no se lo estoy suministrando y de mis reservas para poder hacer ejercicio y tolerar un ejercicio, sobre la base de que yo me hago ese daño. Y esa persona dijo que había comido en la tarde del día anterior 3 bistecs. Que esa fue su cena con Y verde. viste. No. 3 bistecs, no de comió verdad. carbohidratos. No. No comer carbohidratos porque está en el tema, no sé si es keto, es paleo, porque de verdad que yo como no sigo ninguna de esas dietas, o sea, y yo simplemente llevo una dieta balanceada, Se parecen, una pero no, cantidad pero son de diferentes. carbohidratos, una cantidad de grasa saludable y una cantidad de proteína. Esa es mi dieta y esas sí son mis meriendas, o sea, punto. Fíjate, Es que 30 años claro. antes, perdón que te interrumpa, Tranquilo. Sandra, pero fíjate tú, 30 años antes toda la grasa era la mala, fat free, todo fat free, hasta las donas venían fat free. Entonces, ¿cuál fue el efecto colateral de eso? Que hubo 30% más de obesidad. Así Porque es. dice, bueno, si pues obviamente no voy a comer grasa, voy a comer más carbohidratos. Ajá. Entonces ahora el malo de la película es el carbohidrato. Todo es sí. carb free. Pero Sí, Y es entre sí, 20 sí, años sí, era sí, protein free. Claro. Mentira, necesitamos, como dices tú, Mira Laura, Una proteínas, porción de carbohidratos, todo. grasa y ácidos Claro. nucleicos para poder Bueno, reparar obviamente y cuando nos funcionar. hablamos de carbohidratos estamos hablando de carbohidratos saludables. Saludables, no simples. No procesados. Correcto. Pero fíjate, una Correcto. cosa importante que también yo creo, a quién le hace más daño y a quién menos daño. Es decir, si tú, por ejemplo, dentro de tu dieta, el día o la comida antes del ayuno, tú haces una carga de carbohidratos, por ejemplo, tú vas a asegurar que el daño sea menor. ¿En qué sentido? En que tu músculo puede reservar 400 gramos y tu hígado 100. Tienes 500. No te va a ir tan mal como el que no tiene nada, porque de alguna manera esa glucosa, el glucógeno se va a desdoblar y va a salir y va a permitir que no te haga tanto daño. Pero es que lo peor del caso es lo que acabas de decir, que ni siquiera la comida anterior tiene carbohidratos, sino que Así tiene es. proteína, que además no es energética para nada, es estructural. Es estructural. Entonces tú cuando malgastas las proteínas en energía, pues le estás haciendo un doble daño a la parte estructural porque jamás va a llegar la proteína donde tiene que llegar. Siempre se malgasta en energía. Entonces la final, imagínate tú la consecuencia. Igual Bueno, terminó el maratón porque nosotros estamos diseñados para eso, para esas situaciones de emergencia. Claro. Es correcto. Tenemos Claro, en el es cuerpo correcto. sistemas que si esto no sirve se prende otro, como un motor de reserva. ¿va?
Y él llegó y terminó su maratón y un 3:20, ¿qué hizo? 3:29. Es un tiempo. Wow, Para un una tiempazo. persona de 60 Sí, años lo es. es un tiempazo. O sea, lo es. pero bueno, si nosotros le tomamos una biopsia y vemos metabólicamente que hay allá adentro, Ajá. obviamente nos vamos a encontrar Con daño, una cueva de Bueno, daño, pero vamos daño. al otro alegato. El otro alegato es me mantengo joven porque si los batidos de zanahoria, que si yo no sé qué, que si esto y lo otro. Pero lo que yo vi, le digo, mira, a lo mejor esta persona tiene la energía, como tú dices, llegó, perfecto. Pero lo que yo estoy viendo no es la imagen de una persona saludable. Para nada. Claro. Entonces, ¿qué tan cierto es que este tipo de dietas te asegura la longevidad? Es que el tema, mira, el envejecimiento ya está comprobado científicamente, comienza alrededor de los 28 años. Eso por una razón hormonal, donde la hormona de crecimiento que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, bueno, ya deja de producirse, Así pues, y estamos completamente formados. A la medida que baja 1 o 2% anual hasta los 49 años, después baja 6% anual hasta los 70 años, donde prácticamente no hay hormona, ¿quién comanda el metabolismo? La insulina. Entonces ahora es la mala de la película. Y resulta que no, porque la insulina necesitamos para poder sintetizar grasa y músculo. inclusive, Anabólica, ¿no? completamente. Es una hormona anabólica. Sí. Lo que tiene que haber un equilibrio entre las hormonas que yo le digo de la juventud Totalmente. y de la vejentud. Entonces la insulina que hace acumular grasa, no solamente subcutánea, la más importante es la intraabdominal. Así es. Que ven que no- Visceral. La visceral Así que es. generalmente no la mide nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la insulina toma control del metabolismo, la grasa es 4 veces más sensible a cualquier otra hormona del tejido adiposo que otras hormonas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es Bueno, verdad. no es bajar la insulina por bajar la insulina. Es Hay que subir disminuir. estas hormonas, como la hormona de Y la crecimiento, grasa. la hormona tiroidea, Así es. las hormonas. Hay que, por ejemplo, hay una zona que se llama el AMP cíclico, que es una sustancia muy importante para que la grasa se convierta en energía. Pero ¿cómo lo hacemos? Con un balance hormonal. No podemos someter al organismo, como estamos hablando, a esos desbalances tan violentos, sobre todo haciendo ejercicio, que es un gran estrés Y oxidativo. ahora Claro. se sabe de las controlado. mioquinas, que son unas Claro. nuevas hormonas, bueno, nuevas entre comillas, Exacto, porque- pero es una nueva propuesta de que son secretadas por el músculo, Así es. localmente por el Es que músculo. el músculo es lo que te mantiene joven. Correcto, Así pero volvemos a la exacto, misma pero el esencia. mismo músculo tiene su propia secreción de hormonas que se da por el hacer pesas. Tú puedes correr 700 Es maratones, correcto. pero si no haces pesas, no hay secreción de mioquinas. Es correcto. Entonces, obviamente, si tú te alimentas bien, tienes un buen sustrato, tu músculo secreta mioquinas, evidentemente te verás 20 años menos, que es lo que todos queremos, ¿no? Exactamente. No sé, bueno, por lo menos Pero yo. bueno, vamos a volver a lo del ejercicio en ayunas. Oye, Sí. quería aclarar algo, Ajá. otra de las cosas importantes que tampoco se habla, porque es que lo importante de esto es que uno que de alguna forma está en el área de la salud, que nos tuvimos que digerir la bioquímica, Sí. podemos entender y llevar las cosas a un plano un poquito más profundo que pararse a decir 4 pistoladas en las redes y volverse famoso, ¿no? Entonces, una cosa importantísima que no se puede evaluar, digamos, solamente con ver a una persona, es que cuando tú obligas al cuerpo a usar un sustrato energético como las proteínas, cuando no está diseñado para eso, que otras cosas malas pasan también. Dínolas porque ya Ajá. yo las conozco por ti, pero es bueno que Ajá. saber. Primero, si tú usas las proteínas como energía, lo primero que se genera es mucho amoníaco, porque es el Es producto así. de desecho de las proteínas Así cuando se usan por otro canal que es el energético. ¿Qué pasa con el amoníaco? Súper tóxico. ¿Qué hace el hígado? Dice, coño, no puede haber tanto amoníaco, déjame convertirlo en urea, que también es tóxica. Pero entonces el riñón le dice, bueno, yo te echo una mano ahí y déjame botar este poco de urea porque si no te voy a dañar. ¿Y cómo lo hace? Orina, 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 orina. Es decir, ¿Y qué botas por la orina? bueno, Minerales. claro, pero aparte de eso Ajá. te deshidratas. Así Entonces es. también tienes que agregar a todo este componente la deshidratación celular. Que causa envejecimiento de Ajá. inmediato. Completo, Ajá, completo. Mm. Entonces, por El otro músculo lado, ¿qué es otra cosa sucede? Que la líquido. orina se vuelve ácida, lo que habíamos hablado, Ajá. pH ácido. ¿Qué pasa con pH ácido? Se pierde el calcio. ¿Quién tiene la consecuencia? El hueso. Así es. Hasta una densitometría de los 45 años a los 40, osteopenia, osteoporosis, etcétera, etcétera, Así etcétera. es. Entonces, Pero que la gente le tiene miedo, lo tiene miedo a la grasa, porque todo esto es por la bendita grasa. Que tengo Realmente. grasa abdominal, que tengo grasa aquí, cómo me bajo la grasa. Entonces tú ves en las redes sociales tipo todo rayado, hiper, no sé qué, no sé cómo está su estado de salud, pero no sé si estará realmente fisiológicamente normal. Pero ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes, a los que nos están viendo en este momento, para que qué hacemos para que esa grasa esté en niveles óptimos? Que para de nosotros en medicina de envejecimiento tiene que estar 22% en la mujer, de 18 a 27, y en el hombre de 8 a 18%, 14
de un nivel óptimo si tengas 80 años. Así es. Y muy poco se dice, pero realmente los estudios indicados para ello son estudios de plestimografía y composición corporal, que son los que realmente nos van a decir qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de músculo, qué porcentaje de tejido tenemos, ¿ok? Y es en función de eso que vamos a ir evaluando, no del peso, porque pesa lo mismo un fisicoculturista de 120 kilos que un obeso mórbido de 120 kilos. No es un tema peso, es un tema de composición corporal. Y ahí es donde está orientada la salud. Pero me gusta lo que dijo el doctor de qué le podemos decir cada uno de nosotros para poder buscar, mejorar, mantener o aumentar músculo perdiendo grasa, ¿verdad? O sea, un mantenimiento fisiológico de la estructura corporal. Comencemos. Bueno, yo quiero decir, aparte de todo lo que van a decir por aquí, que son cosas que se han repetido bastante, que hay nuevos estudios que promueven, nosotros sabemos que tenemos que dormir, o sea, que el recambio de tejidos se hace cuando no entra luz a través de la retina. Tú puedes estar despierto pero con un antifaz, ¿ok? Y se dice que son 8 horas de sueño. Pongamos que nosotros le decimos al paciente, señor, señora, duerma 8 porque sé que va a dormir 6. Conocemos, ¿verdad? Entonces, ahora ya se sabe, estudios que salieron hace más o menos 4 meses, que las horas claves de sueño de la noche son de 7 a 10. Es un punto en donde el pico de hormona de crecimiento, de melatonina, de todas esas hormonas que están en nuestro sistema nervioso central a 1000, es donde hacen el pico máximo. Entonces, si la persona durmió de 11 a 8 de la mañana, es verdad, durmió 8 horas, pero se saltó el punto crítico. Entonces, ya yo he probado cambiar un poco el chip, porque en general, no sé, aquí en Venezuela nos acostamos tarde. Yo me acuesto a las 10 y me yo lo levanto a las sé, 5 de la mañana. pero ya yo he probado, por ejemplo, decirle al paciente, ok, no te duermas, no puedes dormir porque es muy temprano, ponte un antifaz. Haz la prueba, un antifaz, tápatelo, de 7 a 8 de la noche. Igual un power nap, una siesta poderosa, que se dice que son 20 minutos durante el día. Igual no puedes dormir porque no estás acostumbrado. Ponte un antifaz, espera 20 minutos. Hay un pequeño pico de hormona de crecimiento. Para la gente que nos está viendo, la hormona de crecimiento es la que utiliza grasa como fuente de energía para generar... ¿De qué hora a qué hora dices, Eti? De 7 a 10. A 10 de la ¿okay? noche. Después hay otras herramientas que nosotros podemos usar, que sé que van a decir por aquí, sobre todo cómo aproximarse al ejercicio cardiovascular, cómo hacer las pesas, ¿ok? Eso todo tiene como una estrategia, una receta de cocina, y son intervenciones súper sencillas, súper fáciles, en las que, y los cambios, entender que son como la gotica que cae en la piedra. Cayó una gota, no hizo nada, cayó 2 gotas, no hizo nada, cayó 3, no hizo nada, pero cuando cayeron 1000 gotas, se abrió un huequito en la piedra. Y así son los cambios, así deben ser los cambios en una persona que tiene como objetivo perder peso siempre a expensas de la grasa. Es así. Pero a expensas de la grasa, no de la pérdida de masa Siempre muscular. a expensas Es más, de la grasa. ya yo no digo perder grasa, yo digo ganar masa muscular. Mi Es así. cerebro cambió Es así. hace un rato, o Es sea, así. ya yo tengo como 2 años, mi objetivo es ganar masa muscular. No me importa la grasa, me importa es la masa muscular. Y es que va de la mano. Básicamente. Y es que va de la mano, María Laura, porque cuando haces ejercicio ganas masa muscular, ¿ok? Y al mismo tiempo disminuyes el porcentaje de Dependiendo del grasa. tipo de Siempre. ejercicio Claro. también. Claro, Porque claro, los corredores, como dice es una Eti, manera. no podemos hablar en los corredores de una ganancia de masa muscular si no lo acompañan con pesa. Vale, Sí. vale, Fíjate. vale. Y al fin y al cabo es un tipo de ejercicio, hacer pesas, es Yo correcto. pienso que es importante individualizar por varias razones, ¿no? En primer lugar, siempre la pérdida de grasa se da cuando tú haces un desbalance, como le explicábamos. Si tú necesitas 2000 calorías y te comes 1500, hay 500 que tú no se las estás dando al cuerpo y el cuerpo las va a buscar. Las va a buscar de la grasa, que es su fuente de reserva. Es decir, nosotros nada más tenemos 2 fuentes de reserva energética, que es el glucógeno, 500 gramos y ya, porque se acumula con agua. Por cada gramo de glucógeno se acumulan 3. Si solo reserváramos glucógeno, tenemos un alibombo dando vueltas. Así es. Pero la grasa es anhidra, no tiene agua y podemos almacenar los kilos que sean de grasa. Entonces, lo importante es hacer un déficit que obligues al cuerpo a pedirle al banco prestado, dame 600 gramos de grasa para acá porque no tengo. Punto número 1. Segundo, la pérdida no puede ser mayor de, yo diría 900 gramos para no llegar al kilo a la semana, porque cuando eso sucede, el músculo siempre va a jugar parte del partido. Y es lo que pasa con las cirugías bariátricas y con las cirugías donde la pérdida es masiva, que pierdes 50 kilos, pero 15 eran más activas. ¿Ok? Catabólico Es muy completamente, delicado. Ajá. claro. Tercer lugar, la dieta debe tener de todo.
carbohidratos, proteínas y grasas. Y aunque la gente diga y se expresa que en la noche se pueden comer carbohidratos porque la insulina funciona todo el día, que sea menos eficiente en una hora es una cosa, pero mantener el nivel de glicemia estable permite no solo no tener ansiedad, niveles de serotonina chéveres que te permiten dormir bien, estás contento, no amargado ni histérico, y por otro lado no estás ansioso. Sí, porque los que nos comen carbohidratos son infelices. Pero realmente. Mira, yo siempre digo que uno tiene una saciedad, digamos, de llenura gástrica y una saciedad química. Es correcto. La saciedad por los química, neurotransmisores el cerebro está adecuados. creando su glucosa Eso todo es el así. tiempo, y aunque estés hasta aquí, siempre va a estar esperando. Entonces es importante que sea balanceada. Claro. Y con el ejercicio, tener claro que cuando uno está adelgazando, como tienes que hacer un déficit, aunque tú hagas pesado y tal, el músculo no tiene energía para aumentar de tamaño. Se puede tonificar, pero cuando tú terminaste el objetivo de perder grasa y ahora quieres aumentar la masa, tú tienes que dar una dieta por encima del requerimiento para que el músculo use esa energía y pueda Es decir, desarrollar. comer un poco más, dices Claro, tú. es diferente la estrategia que tú utilizas, aunque siempre las haces. Pero la estrategia para conseguir un objetivo es diferente si estás adelgazando o si estás hipertrofiando. Y dependiendo también de si existe alguna otra patología Claro, también, por porque en el supuesto. caso de pacientes diabéticos, por ejemplo, en este caso tenemos que individualizar. Aquí evidentemente no se solicitan hormonas en los pacientes diabéticos, no se solicitan hormonas como la insulina, evidentemente porque ya tenemos un diagnóstico establecido, ¿no? Solamente lo hacemos con el tema de la glucemia, pero hacer la solicitud hormonal y la evaluación hormonal Es importantísimo. es Yo, por importante. ejemplo, les comento, yo venía súper bien, pero de repente tengo un descontrol hormonal que ahorita estamos buscando de dónde nació, y eso me cambió, que perdí 1 kilo de masa Y es así, muscular sí. en un año, Sí. que para mí fue grave. Sigo estando en los valores óptimos y sigo estando bien, pero yo tenía 1 kilo de masa muscular de ganancia en la vida, como tú dices. Entonces ahorita yo estoy buscando esa ganancia, eso que tenía ahorrado lo perdí. Claro. ¿Qué Pero mira, pasó nosotros aquí? No, en medicina de envejecimiento manejamos lo que se llama las claves de la longevidad, que son 5 A. Alimentación sana, 0 dietas. Esas tienen Es que correcto. ser con los nutricionistas, con los médicos que trabajamos en esta área, es. adaptados a las necesidades personales, los grupos sanguíneos, los polimorfismos, el tipo de ejercicio que vas a hacer, la velocidad de absorción de los carbohidratos, que se llama el índice glicémico, y la cantidad de carbohidratos que te vas a consumir, que se llama la carga glicémica. Todo eso hay que calcularlo, además de las calorías y la combinación de los alimentos, además de los complementos nutricionales que nosotros recomendamos para complementar la alimentación. No es que la pastilla va a sustituir el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena, mucho menos, ni ninguna proteína. Esos son complementos nutricionales. Es así. En segundo lugar, la actividad física regular. ¿Cuándo vas a hacer ejercicio? Si es en la mañana, está en una fase catabólica para perder grasa muscular, o en la tarde, está en una fase anabólica para ganar masa muscular. Yo en la mañana yo recomiendo hacer carbohidratos, en la tarde hacer ejercicio más de tonificación isotónica. Lo que decías tú ahorita, que es el sueño, es importantísimo. El día tiene 24 horas, 8 por 3, 24, 8 horas para trabajar, 8 horas para cuidarse, hacer ejercicio, y 8 horas para dormir. Más o menos. Si eso le quitamos horas al sueño, estamos envejeciendo de una manera vertiginosa, porque no producimos la hormona del crecimiento, que es la que necesitamos para poder recuperar nuestras células. La reestructura proteica estructural, valga la redundancia, la funcional. En cuarto lugar, actitud mental y emocional positiva. O sea, la mente feliz, contenta, como dices tú, Sandra, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la oxitocina, tiene que estar en balance, no puede estar ni de más ni de menos. Déjeme decirle que el exceso de serotonina produce ansiedad, y el exceso más produce pánico, y el defecto produce depresión. Entonces no podemos tener ni más ni menos. Ni maníaco ni depresión. Es así. Es que son los bipolares. Es así. Es la bipolaridad Son los neurótica extremos. o psicótica. Y la quinta clave, que es muy fácil, es el ambiente armónico. Mira, estamos en un ambiente bellísimo. La naturaleza. Sí. Las abejitas, los pajaritos. Realmente. No, es una maravilla. Es una maravilla. Ya va. Entonces, sí, Pero yo quiero también, y eso todo me parece súper útil y se lo agradezco a los cuatro. Pero hay algo que quiero que quede claro. Características de la dieta cetogénica, de la dieta keto y del ayuno intermitente. ¿Qué es lo que está haciendo la gente y qué significa cada una de esas dietas, para que ustedes sepan por qué no funcionan? Ok. La dieta cetogénica es una dieta en la que tú restringes los carbohidratos a menos de 50 gramos día, o a menos de 0.2 o 0.4 gramos por kilo de peso, que lo que tú quieras, o el objetivo final de eso, es producir una cetosis
La cetosis se produce cuando tú usas las grasas como sustrato energético y aumentas las cetonas en el cuerpo y eso actúa como energía, pero además va usando tu grasa y a largo plazo, bueno, ni siquiera a largo, yo creo que a corto o a mediano plazo, termina siendo una dieta también hipocalórica, porque la gente no logra cubrir las calorías porque es aburrida y es una dieta que tiene solamente proteína y grasa y hay un momento en que como te da saciedad más rápido, la ingesta total cuando la sumas, al principio es muy alta porque comes mucho fruto seco y mucha grasa y mucho, pero después te saturas un poco y terminas comiendo casi como una dieta hipocalórica. Entonces, el efecto de las cetonas, que son un efecto anorexígeno, Así es. tiene un efecto, digamos, de que puede ser combustible, pero no, digamos, sin preservar la masa muscular. Y a la larga vas a perder músculo, ¿correcto? no hay manera de que no lo pierdas, porque no hay manera que tú evites la producción de glucosa que es necesaria para el cerebro y el sistema nervioso. Y cuando te sales de la dieta, Ah, bueno, exacto. cuando salió de la dieta, ¿qué pasa? Cuando sale de la, bueno, de la que dieta. Recobramos No, y todo te hace, lo no, pero además perdido. te haces ineficiente en procesar los Sí, pero carbohidratos. fíjate una Así cosa es. que es importante Así es. aclarar porque es Así la es. primera pregunta cuando llega alguien. Cuando llega una persona con una dieta cetogénica, yo le digo, bueno, te voy a poner una dieta balanceada y lo primero que va a pasar es que vas a aumentar de peso, pero el pantalón se te va a caer. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú estás deshidratado por lo del amoníaco y la urea que ya explicamos, tú empiezas a comer carbohidratos y el cuerpo dice, al fin, entonces empieza a usar el carbohidrato como energía y empiezas a rehidratarte. A Yo tuve un crecer. paciente que subió 4.5 kilos en 10 días de agua. De Es agua. así, es Entonces, así. imagínate tú la deshidratación. Entonces el tipo está traumatizado y dijo, no, espérate, vamos a medir. Vamos a medir para que tú veas que lo que bajaste fue grasa y lo que subiste fue agua. Agua. Que después Ese es se correcto. equilibra y Es ¿sabes? que, Eso es que vuelve lo a peor que nivel basal. podemos usar es el peso. El peso Realmente. normal. El peso, Realmente. Y el peso en las tanitas que usa mucha gente ahorita, el problema que tienes es que cuando tú te montas en una tanita, eso se llama bioimpedancia. Eso es una corriente que tú no sientes de electricidad que mide tu parte conductiva, que es agua. Si tú estás deshidratado, la grasa te da más alta. Si estás sobrehidratado, te da más baja. Tú te pesas 40 veces en la misma pesa, te da el mismo peso, pero el porcentaje, y eso no es verdad. Es Igual, así, es porque así. durante el día tienes diferentes Claro. niveles de hidratación, De hidratación. entonces por eso es muy confuso. Te lo puedo usar como un valor inicial, Referencial. más o menos, como para tener una idea, pero o sea, poner un programa de nutrición o una estrategia de ejercitación en base a eso es un error, Es un error. porque te vas a equivocar en el camino. Te vas a equivocar. Ajá, vamos ahora con la paleo. La paleo es igual que la ceto con la diferencia que la proporción de proteínas es mayor, un poco mayor, pero esa proporción de proteínas que es mayor no frena la pérdida muscular porque no hay glucosa. Así es, no hay Ok, qué bueno que lo dices. No hay glucosa, Ahora vamos o sea, no hay con- carbohidratos. Con de estas personas que hacen el ayuno intermitente, no como intermitente. Por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana a mí que ya Otro lleva. compadre, otro compadre. Este es el amigo, este es el amigo, no, este es el amigo del compadre. Muy cercano. Y habita muy cercano a mí. Caramba. Entonces ya lleva exactamente desde los primeros días de enero, desde el 10 de enero, haciendo ayuno intermitente. O sea, es decir, bueno, pasando un pocote de horas, 16 horas sin comer. Y entonces Terrible. ahora ya dije, bueno, el lunes termina su compromiso y dice ahora, ¿cuántos días de ayuno intermitente puedo hacer? O sea, está toda esta confusión. ¿Para qué? O sea, ¿qué es el ayuno intermitente? O sea, ¿para qué debería ser el ayuno intermitente y cómo se está usando mal? A ver. Ajá, fíjate. El ayuno intermitente, lo que hablamos es que simplemente después de pasar el fisiológico, que ya tú te paras con tu ayuno, Que son 10 horas que tú exacto, pero ellos lo dormiste, cuentan, X. porque lo más increíble de todo es que esas 8 horas fisiológicas también están contadas dentro de ese ayuno que ellos llaman intermitente. Pero el ayuno, digamos que es tus 8 horas más o 4 o 8 o 10 o etcétera. Lo que decía antes, si tú el día anterior tuviste una rumba y te comiste toda la torta, el pan y los carbohidratos del mundo y tienes ese glucógeno full, ese día no te va a pasar nada. No te va a pasar nada porque tú tienes suficiente reserva acumulada para solventar ese día. Aunque vayas a hacer ejercicio. Tienes la glucosa, tienes el glucógeno. Pero ¿qué sucede al tiempo? Lo que hablamos. Si ustedes quieren saber las consecuencias, bueno, míranse antes de empezar muscularmente con alguien. Que era lo que yo le decía. Y Mira, mírense yo le después. decía a una persona que me peleé, como te digo, me peleé por un chat este fin de semana.
chamo, no me lo digas de que se ve bien. Sí, claro, tiene 5 kilos menos, se ve buenísimo. Claro, Vestido. Pero claro. mídele los Sí, valores, claro. chequéale Sí, cuánto perdió de definitivamente. masa muscular, chequéale la deshidratación. Entonces, El claro, se rendimiento. siente El rendimiento. fantástico. Corrió 21 y está chévere. Eso, la Pero ¿qué vitalidad. pasó? Yo a mí me hubiera encantado que el 10 de enero se hubiese medido la masa muscular y que ahorita se la midiéramos a ver qué pasó. Eso es la Eso Todos es la idea. esos 60 días que lleva corriendo, ejercitándose, Bajo etcétera, estrés. bajo estrés oxidativo, Bajo estrés. sin combustible, en la mañana y llegando, o sea, es decir, termino de correr a las 8, ¿ok? Y vengo a desayunar a las 9 porque a las 9 de la mañana es a la hora que me toca. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, eso. Básicamente, uno, pierdes masa muscular. Así Básicamente, no tiene. Es más, otra cosa importante. Pierdes todo lo que es la parte cognitiva, Ujú, la así concentración. No, y la Así es, irritabilidad y la así es. reactividad. Es Correcto. decir, si antes eras irritable, ahora eres el doble de lo irritable. Y es que nosotros tenemos en el organismo el endotelio. El endotelio es el órgano más grande del organismo y además es lo que recubre o lo que está dentro de los vasos sanguíneos. Además, tú estás modificando tu endotelio con ello, estás siendo más propenso a hipertensión arterial, a enfermedades cardiovasculares a futuro. No, pero me cuentan otra de los argumentos. Ya va. No, es que el hombre de las cavernas estaba bajo un estrés y casado. Entonces, por eso nosotros estamos preparados para la dieta. ¿Y quién keto. lo evaluaba? Porque yo no tengo No, pero la ya va. parte antropométrica del hombre de las cavernas. Pero ya va, pero hay otro tema. Epigenéticamente. Así es. O sea, supuestamente nosotros, después de epigenética. 2000 años, debemos, y eso es lo último de la ciencia, evolucionado genéticamente, y no me vas a decir que por memoria genética del hombre de las cavernas, después que pasaron 2000 años, a mí me conviene la alimentación del hombre de las cavernas. Pero es que es. espérate, Todos No, no no, somos no, el no. mismo grupo sanguíneo. Además, Lo que correcto. hemos estudiado desde el punto de vista de polimorfismo genético es que unos son grupos A, B, O y AB. Y AB, Entonces correcto. los O son de tendencia antropológicamente carnívora cazadora. Eso pudieran ser los paleoketogénicos también. Los A, agricultores, y los AB también son tendencia. Entonces, ¿por qué van a pegar los vegetarianos, los veganos con los keto? Pero es que hay otro tema. No es que hay que individualizarlo Claro, como estamos así es, hablando, claro. porque son Así es, siempre. tendencias genéticas Pero donde mira. tú, como tú dices, epigenéticamente vas a tener una Te voracidad vas con a- las carnes. no, y vas a asimilar pero el mejor vegano unas no, comidas que otras. porque Cuestión la de carne le cae metabolismo. mal. Mira Un que tema así de hacía el hombre de metabolismo. las cavernas. Corría Así es. muchísimo Para para o cazar. cazar o para que no se Ajá. lo comieran. Sí. Levantaba rocas pesadísimas, ¿sabes? Porque tenía que armar una cueva. Cruzaba ríos nadando. Recolectaba ¿Pero cosas hace del cuántos piso. años Consumo dejamos de hacer vegetales. eso? Pero lo que te quiero decir es que con la evolución nosotros hemos dejado de hacer esto como parte de nuestra vida y lo hacemos a propósito. Es decir, ahora el ejercicio es medicado Así y es. es a propósito, Así no como el trucutru que era parte de su día a día. Igual el consumo Entonces, de ahí es vegetales. donde está el secreto de la eterna juventud, no Sí. en el ayuno intermitente, porque el hombre en la caverna se quedaba encerrado en una caverna porque afuera había una tormenta, entonces no podía comer. Pero fíjate, otra cosa importante que ya no lo hemos hablado y yo creo que ya que estamos haciendo esto a nivel preventivo, yo pienso que la evolución debería ir hacia alimentación con mucha menos proteína animal. ¿En Correcto, qué sentido? vegetales. En que realmente... Hagamos para que- la combinación de estos alimentos vegetales con esto para que se convierta en una proteína más saludable. Claro, pero Efectiva, fíjate, no solamente efectiva. eso, fíjate, las dietas, las proteínas animales son las que tienen colesterol, y eso es importante decir. Ujú, No hay aceite vegetal con colesterol, eso es puro cuento publicitario. verdad. Ningún producto vegetal tiene colesterol, porque el colesterol viene de las membranas de los mamíferos, es decir, que el colesterol solo está en los productos de origen animal. Por lo tanto, que si nosotros hacemos una dieta paleo, cetogénica, etcétera, 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 estamos haciendo una dieta aterogénica, que significa darle herramientas para que nuestras arterias se tapen de grasa. La gente se está muriendo del corazón y nosotros seguimos con el tema de los carbohidratos. Así es. Los carbohidratos no tapan Así la es. arteria tapa. Pero ahí vamos a otro. Yo creo que todos estos caminos, porque a mí nadie que me diga que está haciendo dieta, porque que debería ser el principio, una alimentación diseñada para mantenerse joven y saludable. Ese debería ser el objetivo de la alimentación. Darte lo necesario para poder respirar y que tus funciones vitales cumplan. Nadie dice, yo voy a diseñar un plan de alimentación o me voy a ir con el especialista para alimentarme para mantenerme saludable. No, todo el mundo hace las dietas en función de que quiero verme de 90, mejor. 60, Así 90, es. verme fit Sí. y parecerme al gurú de las redes. Para el Básicamente, verano. al gurú de la Para el vida. verano. El playero, el playero. Exacto. Entonces, ¿qué pasa?
creo que todas estas herramientas que se mal utilizan, se utilizan simplemente o mal utilizan con un fin estético y no de salud. Entonces Es así. agarro atajos porque yo quiero, obviamente, a través de ese atajo verme buena o buenote rápidamente. Y el trabajo que significa aprender a comer, el trabajo que significa aprender a ejercitarse, Así es. el trabajo que implica hacer ciertas La y determinadas evaluación cosas, correcta. desarrollar determinados hábitos para estar endocrinamente saludable o verme saludable y bien físicamente con un trabajo, todo el mundo le huye a eso. Y por eso es que estamos llegando a estos niveles de mal empleo de la información y divulgación de información que no es del todo cierta, no es que no sea cierta, no es del todo cierta y que no aplica para todo el mundo. Y por Realmente. eso se están cometiendo los errores que se están Y que cometiendo. además, es decir, es verdad, o sea, si tú me preguntas a mí, ¿la dieta cetogénica hace adelgazar? Sí. ¿Y el ayuno adelgaza al principio? Sí. Claro, yo no estoy discutiendo eso. Yo estoy discutiendo es a costa de qué. Es decir, Así es. yo me voy a adelgazar. Me encantan tus palabras porque eso es lo que yo decía hace 2, 3 días. ¿A costa de qué? O sea, ¿a costa de Y qué? cuando hacen los estudios, que tú Sí. revisas los estudios primero, dieta cetogénica durante mucho tiempo no hay, porque ¿quién se la cala y quién lleva un estudio longitudinal por 10 años? Nadie, porque no existen los Sometido en ayuno, pacientes, así es. en primer lugar. En segundo lugar, porque tú no puedes, sirve para adelgazar, sirve para la epilepsia, cierto. Pero Hasta para un la punto. epilépsia, tú eres epiléptico, Claro. muchacho. Ajá, pero por claro, favor, sí, claro, compadre, para el ¿no? cáncer. Pero El compadre no es Espérate, epiléptico. pero Así ¿por es. qué a los niños los buscas darle la dieta cetogénica cuando no sirven los medicamentos? ¿Por qué? Porque observaron a partir de los años 1920. Primero, los chamos no crecían. ¿Y por qué no crecían? Porque no Porque tenían faltan proteína. nutrientes, porque Así no es. tenían carbohidratos, en Así fin, es. Carbohidratos, proteínas, Así todo. es. no eran Así es. intelectualmente o cognitivamente, estaban reprimidos. ¿Por qué? Entonces, oye, sirve para la epilepsia, pero ¿cómo desvinculas la epilepsia del ser humano en las otras cosas? O sea, no puedes ver las cosas tan... En blanco y negro. Y aún Vale, no correcto. lo vas a someter a un ayuno intermitente, ¿no? Obvio. Porque Jamás, estás en pleno jamás. proceso de crecimiento. Correcto, además, por favor. El adulto, que como hemos hablado, el vencimiento comienza a 25, 28 años, necesita Sí. un plan de mantenimiento proactivo. Lo único que ha demostrado científicamente que aumenta la longevidad de todas las especies animales es la restricción calórica. O sea, Es bajarle 2 a las calorías que estamos Que comas consumiendo. la que tienes que obviamente, consumir, las proteínas, 2.000, carbohidratos, 1.500 grasas, puntos. Es dependiendo correcto. de la calidad de los alimentos. 20 a 40% Entonces, menos de lo el habitual. intermitente sí es verdad que ha ayudado a esa restricción calórica, pero hay que saberla hacer con los especialistas que nos van a ayudar a lograr el objetivo, que es obviamente bajar la grasa a sus niveles óptimos, aumentar la masa a sus niveles ideales y por supuesto aumentar tu rendimiento, tu vitalidad, tu fuerza, La calidad tu de energía, vida. tu calidad de vida. Claro. Alejado, muy importante, de las enfermedades. Correcto, Igual ahora correcto. está de moda esa, pero antes estábamos a la dieta de la sopa. Y la dieta, o sea, La es de los porque jugos ahorita- también. La de los jugos, Sí. la de- La de los ahora jugos. porque Sí. esas son las que están sonando. Es Ok. moda. Pero antes habían otras. Bueno, les agradezco. Yo creo Ah. que... yo creo que... ¿Puedo hacer un comentario final? Sí, chiquitico? claro. En función de lo que tú decías, ¿por qué si yo puedo hacer un déficit calórico a lo largo del día balanceado de 500 calorías, ¿para qué me las voy a quitar aquí cuando hay todo esto en contra, cuando me las puedo quitar 100 del desayuno, 100 del almuerzo, 100 de la cena? Así No es. se compliquen, o Así sea, es. no busquen consecuencias cuando hay No, otras pero, alternativas. Sandra, el cerebro de gordito tiene que en algún momento sentirse saciado, entonces por eso él me tomó el atajo, punto. Bueno, pero es relativo. Somos de atajo. Y ahí es donde, y ahí es donde Nunca tenemos. Hay que salirse, porque uno no puede ser tan estricto. 100%. Ah, no, porque hay Es una, cosa, hay una correcto. cosa que tú dijiste, salud mental. Exacto. Sí, Pero porque fíjate, Es que ahí voy. Político Parte de- de lo del cerebro de gordito es tratar la mente igual que el cuerpo. relación. Porque no estamos desvinculados. Comportarse más. además, Hay que un salirse. tratamiento Claro, integral. la flexibilidad Claro. metabólica. mira, yo te voy a Y decir no te genera la ansiedad de quererte comer todo el Y tiempo. el día Bueno. que te sale, ¿qué pasó? Es así. Nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene capacidad de adaptación, flexibilidad metabólica y capacidad digamos, de adaptarse, valga la redundancia, a cualquier condición que seguramente te invitaron a una fiesta, tal. ¿Qué pasó? Nada. Te levantaste el día siguiente y entrenaste, y listo. Fíjate, y salió. otra cosa importante, a veces es preferible un cachito al día que un atracón. O sea, yo siempre Totalmente. digo, dentro de la dieta o el plan que les calcula la gente, le digo, tienes hasta 2 raciones que pueden ser chucha al día. ¿Por qué? Porque si tú te comes un chocolatico todos los días, de 15 gramos, de 30 gramos, no vas a esperar el domingo para meterte 4 toneladas. Es verdad. Y eso del cheat meal y el día que me lo como todo,
tú estás preparando el cerebro para un atracón. Eso no es Importancia, saludable. importancia de las Eso no es meriendas, saludable, entre claro, comidas. por eso. Importancia de respetar esas meriendas, ¿ok? Bueno, por cierto, yo tenía un cheat meal por ahí pendiente con una persona, ya me lo mataste. ¿El compadre también? No, no, no es el compadre, no, ese de azul que está allá. Bueno, muchísimas gracias, Etio Cel, No, médico por deportivo. Dios. Muchísimas gracias también por haberme acompañado. Encantada, encantada. Muchísimas gracias, Sandrita, muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a poner todas las especialidades de mis invitados, sus redes sociales, ya deben estar allí viéndolas de todas maneras. Tomen nota, hagan sus preguntas directamente si las tienen, porque este es un tema que da para hablar como 3 días, pero no podemos O seguir más. conversando. Así Es que así. muchísimas gracias. Es así. Chao. Bye. Chao. Bye.